Hechos 18, versículo 9 al 11. Si lo tiene, me dice amén. Leemos la palabra del Señor. Entonces dice, el Señor dijo a Pablo en visión de noche. ¿Qué le dijo? No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Amén. ¿Quién está con nosotros? El Señor. ¿Y cuál fue la promesa? Y ninguno dice, pondrá su mano, ¿sí? Pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí el apóstol, ¿cuánto? 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Lo que acabamos de leer juntos es un momento en que Dios se aparece en visión al apóstol Pablo y viene a fortalecer su vida, viene a animarlo, viene a levantarlo. Pero para poder entender por qué Pablo tiene esta experiencia con el Señor, tenemos que regresar algunos capítulos antes en el libro de los Hechos. Unos capítulos antes son varios meses o tiempo antes. Y para poder entender en toda profundidad lo que estaba en alguna medida viviendo el apóstol en aquella ciudad de Corinto. Para entender esto más profundamente, y a eso nos tenemos que devolver hasta el capítulo 16 del libro de los Hechos. En ese capítulo hay una particularidad, hay algo muy único que describe la Escritura. Y dice que el apóstol, cuando está en este viaje misionero, tiene en su corazón el deseo de ir a predicar la palabra a Asia. Y es en ese momento cuando el Espíritu Santo habla la vida del apóstol Pablo y dice el texto que le fue impedido por el Espíritu Santo anunciar la palabra en Asia, y que luego intenta nuevamente ir hacia otro lugar para predicar la palabra y nuevamente es impedido por el Espíritu Santo hablar de su palabra. Esto para mí siempre ha sido un misterio, entender por qué el Señor impide que el apóstol predique su palabra en determinado lugar. Pero más allá de aquello, que la Escritura no arroja mayor luz, ni de por qué lo impide, ni de la forma en que impide que el apóstol predique su palabra, nos desprende quizás una primera verdad para nuestras vidas. Y es que Dios siempre sabe lo mejor que debemos hacer con nuestras vidas. Es que Dios siempre tiene un mejor plan para nosotros. A pesar de que nosotros no logremos entender a toda cabalidad lo que está sucediendo, de pronto el Espíritu Santo nos habla y nos pide hacer determinada labor, o nos habla de dejar determinada situación, de dejar cosas en sus manos. Y ahí viene entonces esta contradicción. Pienso yo que quizás yo lo puedo hacer de mejor forma. Pienso en mi propia inteligencia o capacidad que yo quizás pueda resolver esta situación de otro modo. Y ahí entonces choca la fe con lo que yo estoy viendo frente a mis ojos. Pero uno tiene que entender algo. Dios siempre puede mirar mucho más lejos que lo que nosotros estamos viendo hoy. Por eso confiamos en el Señor. Y acá es este principio. El apóstol tenía todo el deseo de predicar en Asia profundo, pero el Señor le impide hacerlo. A veces el Señor nos cierra puertas. ¿Sí? Es parte del amor de Dios sobre nosotros. A veces Dios nos cierra puertas. Pero cuando el Señor nos cierra una puerta, abre otro camino para nuestras vidas. Nunca quedamos en ese abandono ni en esa desesperanza. El Señor siempre tiene un plan y un propósito eterno para nuestras vidas. Cuando hemos puesto nuestra vida en las manos del Señor, estamos entregados a las mejores manos, a las manos de Dios. Y Él abrirá siempre un camino favorable para nuestras vidas. Por lo tanto, el apóstol lo que hace es obedecer.
obedecer a esta orden que el Señor le da. Y dice que en esta obediencia tiene una visión en la noche. Y se le aparece, dice, un varón macedonio. Estamos hablando ahora ya no de Asia, de Europa, de Grecia. Se le aparece un varón macedonio que lo ve Pablo y le dice: pasa por aquí y ayúdanos. Y dice el relato de Lucas que entendieron inmediatamente que debían de llevar el evangelio a Macedonia. Y entonces cambia completamente el rumbo o el destino que tenían ellos pensado o trazado. Y comienzan ahora a predicar en Macedonia, en Grecia, en Europa. Llega entonces la palabra del Señor a aquel lugar a través de la vida del apóstol y de quienes iban con él en este viaje misionero. No fue una elección de Pablo, fue una guía del Espíritu Santo. Primera verdad. Confiar en Dios. Dios nos guía. Él sabe lo mejor para nuestras vidas. No fue una decisión de Él, fue una dirección del Espíritu Santo. Ser guiados por el Espíritu Santo, ser obediente a la voz de Dios, no significará que estamos libres de oposición o dificultad. Quizás a veces signifique todo lo contrario, pero aún en medio de la resistencia, de la oposición, de la dificultad, Jesús se hará más real que nunca sobre nuestras vidas. El Señor se hace real. Si yo me dejo guiar por Él, Él se hará real. Ser guiado por el Espíritu Santo, ser guiado por el Señor, no significa que no vamos a enfrentar dificultad ni oposición. Como nos dice siempre nuestro pastor, ser creyente no significa que vamos a caminar entre rosas toda nuestra vida cristiana. Vamos a tener dificultad, vamos a vivir pruebas, vamos a vivir aflicciones, vamos a vivir la vida misma. ¿Sí? Así le puse a este mensaje. Sí, porque la vida está llena de pruebas. La vida está llena de desafíos continuos. La vida está llena de pronto de situaciones límites, de escasez, de pronto de enfermedad, de pronto de incomprensión. La vida está llena de diferentes vivencias, pero en medio de todo aquello el Señor estará con nosotros. La vida es violenta, como dice nuestro pastor, cambiante, cambia radicalmente. De un día a otro cambia y nos enfrentamos de pronto a otros escenarios que quizás jamás pensamos vivir, pero en medio de aquello el Señor estará con nosotros, porque Él siempre sabe lo mejor para mi vida. Pablo hace caso a la orden del Espíritu Santo y llega hasta una ciudad llamada Filipos. En aquella ciudad dice que echa fuera el espíritu de adivinación de una muchacha. Y esto causa un alboroto. Es tomado prisionero, es azotado, es encarcelado. En medio de aquello dice que cantaba salmos e himnos al Señor junto a Silas. La cárcel tiembla y un terremoto. Son librados en forma sobrenatural por el Espíritu Santo y el carcelero se convierte. Son liberados, pero vivió todo aquello: azotes, encarcelamiento. Primera ciudad, Filipos. Sale de aquí, se va a Tesalónica. En Tesalónica comienzan a predicar nuevamente. Los judíos se levanta oposición. Nuevamente se produce un alboroto. Son arrastrados, sí, algunos de los discípulos hasta un tribunal con tal de que los tomen prisioneros. Pablo es contenido, no lo dejan ir y finalmente tiene que salir de esa ciudad porque la oposición era muy grande. Tesalónica, Filipos, tercera ciudad, llega a Atenas, a Grecia, y es fuertemente confrontado por los filósofos. Predica en el lugar más importante de Atenas, de Grecia, y ahí se hace burla del mensaje del Evangelio. Algunos son alcanzados, pero la gran mayoría no cree. De ahí sale y llega a Corintio, donde estamos nosotros ubicados, y es lo que acabamos de leer. No se ve un futuro muy prometedor.
¿sí? Pero el Señor estaba con ellos. El Señor está con nosotros. A pesar de que hay días difíciles, a pesar de que hay situaciones complejas, a pesar de que vivimos de pronto situaciones límites, el Señor está con nosotros. Y si Él está con nosotros, Él nos acompañará en medio de todo este proceso. Fue resistido, seremos resistidos. Por eso es que Pablo llega a esta ciudad. Y llega con toda esta vivencia, con toda esta carga emocional. Y comienza nuevamente con la misma fe, con la misma fuerza, a predicar, a pregonar la verdad de la palabra. Y muchos, dice, se comienzan a convertir al evangelio. Y es nuevamente resistido por los judíos. Y dice él que se va de la sinagoga donde él estaba predicando y dice: ya no quiero saber más de los judíos. Me voy a dedicar de lleno a predicar a los gentiles. Y se va de lleno a predicar a los gentiles. Y comienza entonces a desarrollarse plenamente el llamado y el ministerio del apóstol Pablo, que es un llamado y un ministerio a predicar a los gentiles. Los gentiles son aquellos que no conocían nada acerca de Dios, del Dios de Israel. Para los israelitas eran paganos, para los israelitas eran menospreciados, pero a ellos se dirige el apóstol Pablo y comienza a predicarles el mensaje de salvación. Y comienzan a convertirse y comienza a fructificar el ministerio del apóstol. Se da esta conversión masiva en esta ciudad. Muchos comienzan a creer, pero esto fue impulsado por la persecución y por la oposición. El Señor saca lo mejor de nosotros, aún en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Surge de nosotros. El Señor nos forma ahí en la oposición, en la resistencia. Cuando las cosas se vuelven difíciles, el Señor comienza a producir en nosotros una transformación de nuestro carácter. Nuestra fe comienza a crecer, nuestra fe comienza a ser mucho más profunda. Cuando hay necesidad, comenzamos a buscar al Señor, comenzamos a orar, comenzamos a reclamar las promesas de Dios sobre nuestra vida, comenzamos a una dependencia mayor de Dios. Nuestra fe comienza a crecer hacia abajo, nos empezamos a enraizar profundamente en la roca que es Cristo, y eso indudablemente va a traer un crecimiento espiritual sobre nuestras vidas. ¿Está conmigo? Entonces se da de lleno Pablo al ministerio de predicarle a los gentiles, pero esto despierta celos, envidia en los judíos, porque los gentiles comenzaron a convertirse. Y ya no era una pequeña cantidad, sino que se empezó a levantar una iglesia. Y esta comunidad comenzó a crecer y trajo envidia, celos. Por lo tanto, la oposición volvió a crecer. Y volvió a crecer la persecución. Y como muchas veces nos ha dicho nuestro pastor, cuando hay un árbol lleno de frutos, la gente le tira piedras. Cuando crecemos en el Señor, cuando crecemos en la vida misma, se va a despertar oposición, se despertará celo, se despertará envidia, porque siempre que un árbol crece, alguien quiere tomar de su fruto. Uno, cuando quiere sacar limones de un árbol, ¿qué hace? Lo mueve, los amarrea, ¿sí? Que caiga el limón. Necesito esa ensalada. Mis papás tienen un árbol ahí en su casa, un limonero, y uno lo mueve, lo sacude. Eso sucede. Pero algunos intentarán derribarnos, algunos intentarán dar en el blanco, pero otros serán usados por el Señor para levantarnos, para alentarnos, y seremos para otras personas refugio, sombra, cobijo. El Señor, si te hace pasar por angustia, por prueba, por dificultad,
Dios lo hace para prepararte, para formarte, para que cuando salgas fortalecido de aquella vivencia puedas ser refugio para otros que están pasando, atravesando quizás por una situación similar. Dios siempre tiene propósitos con nuestras vidas. Todas estas vivencias llevaron a Pablo indudablemente a quizás caer en un temor, en un cansancio y en un miedo al futuro. Porque muchas veces las vivencias de la vida nos llevan a emociones no sanas, menos santas, y de pronto nos pueden comenzar a dominar y a guiar nuestras decisiones. Por eso uno no puede juzgar la vida de otros. Porque el único que sabe lo que vive es aquel que calza los zapatos. ¿Sí? Por eso uno no se puede poner de juez de la vida de otros. Porque cada persona sabe lo que está enfrentando y por qué está en la situación que está viviendo. Por eso cuando usted ve a alguien en dificultad, ore por esa persona. Ore al Señor. No juzgue, ore al Señor. Dios entonces se presenta ante Pablo y le dice: no tengas temor, sino habla y no calles. Por eso podemos quizás deducir que el temor estaba comenzando a golpear el corazón del apóstol. Quería dominar su servicio al Señor. Siempre el temor será un mal consejero, porque nos lleva a paralizarnos y a abandonar de pronto lo que el Señor nos ha entregado o nos ha llamado a hacer. Nunca el temor va a ser un buen consejero sobre nuestras vidas. El temor indudablemente es parte de nuestras emociones. No podemos estar ni vivir ausentes del temor. Sí, a veces la gente cree que los hombres, las mujeres de Dios no tienen temor. No, hay temor, existe miedo, pero lo que existe es una confianza mayor de fe en el Señor. Y eso hace que el temor no nos paralice, no nos domine, no nos deje de hacer ver a Dios que está con nosotros. El temor entonces quería venir a paralizar al apóstol. Por eso Dios viene y le dice, continúa, yo estoy contigo. Qué declaración más poderosa de parte de Dios, que Dios estará con nosotros en medio de toda dificultad y en medio de todo proceso. Iglesia, tiempo de Dios puse aquí. Habla y no calles la verdad de Cristo, porque el Señor está con nosotros. No dejemos que el miedo, que el desánimo o el temor nos haga callar ni nos detenga en nuestro avance con Cristo. Porque nadie pondrá su mano sobre nosotros, porque el Señor está con nosotros. Por eso el temor siempre quiere hacer esta función en nuestra vida. El enemigo usa el temor para paralizarnos y quiere robar nuestro futuro. Quiere arrebatarnos los sueños que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Porque cuando uno tiene temor, deja de proyectarse y deja de soñar. La gente cuando tiene temor se esconde. No quiere salir. No quiere compartir. Se esconde, se retrae. Y el temor viene no solo a paralizar el presente, sino a querer robar el futuro. Por eso el Señor viene sobre la vida del apóstol y le dice: no estás solo, yo estoy contigo. Y no estás solo, le dice, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Nadie va a poner su mano sobre tu vida. Y el Señor viene en esta mañana a decirnos lo mismo. Yo estoy contigo, yo estoy con ustedes. No tengan temor, no están solos, yo estoy con ustedes. Y está la familia de la fe para acompañarnos en medio de todo proceso, en medio de toda crisis y en medio de toda dificultad. No estamos solos. Está siempre el Señor con nosotros. Y está la iglesia del Señor para acompañarnos.
Hay hermanos que van a estar orando, hay gente que se va a comprometer, hay gente que nos va a ayudar, hay gente que te va a ir a visitar, que echa de menos, que no has venido, ¿qué le pasa? No ha venido, lo voy a llamar, lo voy a ir a ver, quiero orar con él, quiero acompañarlo. Dios tiene recursos ilimitados, porque la iglesia del Señor no consiste solo en el pastor. Es que el pastor no me ha llamado, no voy a ir a la iglesia. La iglesia es mucho más que una sola persona. Somos todos nosotros. Y todos nosotros, sí, hacemos un cuerpo en Cristo. Porque usted se puede dar cuenta mucho más rápido si el hermano que siempre se sienta delante de usted no ha venido. Si su amigo con el que hizo el discipulado ha dejado de venir. Entonces yo me preocupo y me ocupo en esto. Llamo, pregunto, escribo. ¿Qué sucede? Siempre viene, no está. Algo pasó, algo aconteció. Lo animo a seguir, a continuar, a levantarse en fe. Por eso el Señor le dice a Pablo, no estás solo, yo estoy contigo. Y no estás solo porque hay mucha gente en esta ciudad que ha creído a mi mensaje, que ha creído al Evangelio del Señor. Pablo entonces fue guiado, fue resistido, pero vino Cristo a fortalecerlo. Finalmente el apóstol se queda en aquella ciudad, como lo hemos leído, 1 año y 6 meses. Encontró en Cristo la respuesta para fortalecer su vida frente a toda oposición. Dios le dio la fuerza para continuar y permanecer firme por 1 año y medio predicando la palabra en aquel lugar. Prevaleceremos, puse aquí, permaneceremos porque el Señor está con nosotros. Seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Cuántos creen aquello? Permaneceré firme en el Señor porque Él está conmigo. ¿Puede darle un aplauso ahí al Señor? Prevaleceré, Señor, porque tú estás conmigo. Frente a toda dificultad, frente a toda prueba, prevaleceré, porque el Señor está conmigo. Quiero cerrar con esto. Cuando uno lee todo el capítulo y ve todo el ministerio del apóstol Pablo en aquella ciudad, hay un detalle que da Lucas, que quizás pasa de pronto desapercibido. Y ese detalle es que cuando Pablo sale de aquella ciudad y va a regresar a Jerusalén porque quiere llegar a la Pascua para adorar junto a sus hermanos en aquel lugar, dice que antes de salir se rapó su cabeza. ¿Qué significa esto? Los judíos tenían un voto que hacían para consagración o por gratitud a Dios. Se dejaban crecer su cabello, se abstenían de ciertas cosas, dentro de ello el tomar vino, el tomar sidra, y lo hacían por consagrarse a Dios o por gratitud al Señor. Un ejemplo de este voto nazareo, ¿quién era en el Antiguo Testamento? Sansón, muy bien, pasaron el examen. Sansón. Pablo entonces hace este voto al Señor de no cortar su cabello durante todo el tiempo que estuvo en aquella ciudad. Y cuando ve plenamente cumplida la promesa del Señor, antes de partir nuevamente hacia Antioquía y Jerusalén, rapa su cabeza y ofrece eso como una forma de adoración al Señor. ¿Qué significa esto? No que nos vamos a dejar crecer el cabello. No somos judíos como algunos andan por ahí enseñando, no. Lo que significa es que Pablo tenía una actitud en su corazón de gratitud al Señor por la palabra que había recibido. Y comenzó a agradecer al Señor no unos días antes de salir de aquella ciudad, sino cuando recibió la palabra y creyó en fe a lo que el Señor le había hablado. La gratitud es parte fundamental de la vida del creyente. Siempre va a existir oposición, pero en medio de aquello el Señor nos da una palabra: yo estaré contigo, como nos está hablando en esta mañana.
Yo te acompañaré en todo proceso. Yo haré que las cosas comiencen a ser posible porque estaré contigo. La gratitud debe ser un principio espiritual que todo creyente debe de practicar. Y no solo con Dios, sino también con su iglesia, con aquellos que un día creyeron en mí, con aquellos que me han formado en la fe, con aquellos que un día me abrazaron cuando yo estaba pasando por alguna dificultad. La gratitud debe de ser un principio constante en la vida de todos los creyentes, porque la gratitud abre puertas de bendición sobre nuestras vidas, porque una persona agradecida ama, sirve y adora al Señor más allá de cualquier circunstancia que esté atravesando o viviendo, porque la gratitud me hace siempre ver la bondad y el favor de Dios sobre mi vida. Porque si solo me enfoco en lo que no tengo, en lo que me falta, en lo que aún no alcanzo, en lo que aún no he logrado de pleno, y solo me enfoco en aquello en medio de este proceso en que la palabra de Dios se cumpla en plenitud a mi vida, me voy a llenar de amargura, me voy a llenar de rencor, me voy a llenar de desesperanza. Por eso la gratitud trae una bendición mayor. Porque a pesar de que no veo aún todo lo que el Señor me ha prometido, yo creo en fe que Él lo va a cumplir. Y agradezco al Señor todos los días. Cada vez que despierto, cada vez que puedo sentir que hay aliento de vida, ya hay algo por qué agradecer al Señor. Por eso la gratitud es fundamental en la vida del creyente. Porque si no lleno mi boca de alabanza, puse acá, voy a llenar mi boca de quejabanza. Me voy a quejar todos los días. Nosotros tenemos acá gente de pronto acontecida, le decimos. Siempre le sucede algo. Siempre que uno lo llama o lo ve, hay alguna dificultad, hay algún problema. Siempre las cosas están mal. Hay otra gente que a pesar de las circunstancias dice: yo amo al Señor, yo creo al Señor. Sí, estoy viviendo un proceso difícil, pastor, pero sé que el Señor está conmigo. Y de pronto nos da más fe. Uno va a entregar fe y sale fortalecido. Uno va a ver a alguien que está enfermo y esa persona tiene más fe que uno. Porque en medio de ese proceso adora, ama al Señor. Hay gratitud en su corazón. Por eso decimos que esto no inició unos días antes. Pablo dedicó este voto al Señor. Y era algo que se podía ver externamente. Porque Pablo se abstenía de ciertas cosas y dejó crecer su cabello. Y nuestra gratitud se manifiesta externamente. Se ve en nuestros ojos. Se ve en mi forma de servir, en mi forma de adorar. Se ve en mi entrega. Se manifiesta públicamente mi gratitud al Señor. Que se note que somos gente agradecida de Dios. Por sobre cualquier circunstancia, Señor, yo te voy a adorar, yo te voy a servir. Porque sé que tú tienes lo mejor preparado para mi vida. Aunque hoy no lo veo del todo. Aunque hoy hay situaciones que en mi vida de pronto chocan dentro de mi corazón. Hay situaciones complejas que estoy viviendo, enfrentando, que no sé de qué modo se van a resolver. Pero se las he dejado al Señor y estoy entonces en las mejores manos. Y mientras esta situación se está resolviendo, el Señor está ordenando, yo vivo agradecido del Señor. Y estoy adorando, estoy sirviendo, estoy teniendo comunión con Dios, estoy teniendo comunión con mis hermanos. No he dejado que la amargura, que el dolor o que el miedo domine mi corazón, domine mi vida. No. Yo me voy a llenar de la verdad de Dios, yo me voy a llenar de fe, yo me voy a llenar de esperanza, yo me voy a llenar mi corazón de las promesas que Dios tiene para mi vida. Y voy a adorar y a servir al Señor con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Y llegará el día en que el Señor me sacará de la situación que estoy viviendo. Y seré agradecido no solo en medio de la prueba, sino cuando el Señor cumpla lo que me ha
prometido. Y daré gloria a Dios y diré: fue el Señor el que estuvo conmigo en el día de la dificultad, en el día de la angustia. Y el Señor está conmigo ahora en el día de la bendición, en el día en que me ha prosperado, me ha hecho ensanchar. El Señor ha sido siempre la causa de mi fuerza y la causa de mi bendición. Todo ha venido de la mano de Dios. Vivir en el Espíritu es ser guiado. Va a haber oposición, sí, va a haber dificultad, sí, pero Él está conmigo y saldré adelante. El Señor está conmigo y yo lo voy a adorar en medio de todo ese proceso. Póngase de pie.